Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto de nuevo tenerlos aquí a todos. Por favor, les pido un poquito de paciencia, unos 2 minutos y empezamos de nuevamente con este ciclo de conferencias para que vayan ingresando. Estoy admitiendo a más conferencistas, sobre todo a los maestrandos, así que por favor, les pido estos 3 minutos más para que iniciemos esta conferencia. Gracias. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Otra vez un gusto tenerlos aquí. Y esta noche tenemos la grata presencia de la arquitecta Aida María Rada, una gran amiga, y una arquitecta reconocida en el medio del patrimonio cultural. Aidita, un gusto tenerte aquí en la maestría, además que has sido docente justamente de esta segunda versión. Aidita, un Buenas placer. noches, Paolita. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que se van uniendo. Estoy viendo nombres igual de los chicos de la maestría. Estoy realmente contenta de compartir un ratito con ustedes de nuevo. Gracias, Paolita. Gracias. Bueno, esta noche es un poco distinta en tu presencia, puesto que nos vas a compartir tu tema de tesis que ha sido en la Universidad de Alcántara, si no me equivoco, en No, España. Complutense de Madrid. Ay, perdón, mira, en la Universidad Complutense de Madrid todavía, y lógicamente una tesis que vale la pena escucharla, vale la pena realmente compartirla y que sea con conocimiento de todos, porque son pocas las oportunidades que tenemos justamente de contar con estas intervenciones y conocer de estas tesis a nivel general, ¿no? Entonces, si me permites, voy a darte a conocer un poquito brevemente tu extenso currículum, pero voy a hacerlo muy resumido para que todo el mundo tenga un poco de conocimiento. Por favor, eso sí voy a pedir a los participantes que apaguen sus micrófonos. Las preguntas, como ustedes saben, van a ser al final de la conferencia para que todos puedan justamente lograr hacer alguna cosa. Amiga mía, creo que el retorno es tuyo. Mío, no, no creo.
Ahora sí, ya. No, Y ahora sí. Sí, sí. Ok. Tenemos entonces con nosotros a la arquitecta María Aida Rada Herbas. Ella es nacida aquí en La Paz, Bolivia, titulada en arquitectura en la Universidad Mayor de San Andrés, magíster en conservación del patrimonio cultural de la Universidad Complutense de Madrid. Realizó diplomados en teoría e iconografía del patrimonio cultural en la Universidad Mayor de San Andrés, restauración del patrimonio, gestión cultural y patrimonio cultural eclesiástico también en la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, y es parte de ICOMOS Bolivia. Ha trabajado en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la Secretaría Municipal de Planificación, como parte del equipo analista de análisis urbanos. También fue coordinadora y miembro de la Comisión del Centro Histórico y Áreas Patrimoniales. Ha trabajado en el Gobierno Municipal, en la Secretaría Municipal de Control y Calidad de Obras, como supervisora de obras de mejoramiento en la Terminal de Buses de La Paz. También ha trabajado en el Ministerio de Culturas como parte de la Secretaría Protemporal del Capajñán. Ha sido parte de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, realizando diferentes acciones para la conservación de los bienes culturales en los repositorios de propiedad, obviamente, de la Fundación. Ha realizado prácticas laborales en el Ministerio de Culturas en España y fue parte del plantel docente de la Maestría de Patrimonio Cultural aquí en la Universidad de San Andrés. Tiene bastantes publicaciones, de las cuales voy a resumir en algunas, como el de Políticas Municipales de Vivienda y Hábitat en anexos en las propuestas de transferencia de edificabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, de la Dirección de Planificación Estratégica del 2020, las reseñas bibliográficas del Alexander Georgius Joaquín, la actualización de patrimonial a través de la arquitectura contemporánea de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, el 2021, artículos sobre la Casona Johnson, la sede de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, y el Museo Fernando Montes, la Casa Nacional de la Moneda, la Casona Tadeo Díez de Medina, el Museo Nacional de Artes, Casa Museo Marina Núñez del Prado, Casa Museo Urenes de Córdoba Gilbaná, Boletín Tejiendo Culturas, número 20, abril del 2022, la Fundación, todo para la Fundación del Banco Central de Bolivia. También artículos de San José de Chiquitos, Patrimonio Cultural Eclesiástico de la Bolivia, en la revista Mundo Coepi, si no estoy mal, de diciembre del 2022, y un artículo del monolito Bennett, traslado y manipulación del bien arqueológico, publicado en Extensiones de Crianza Mutua y Alimentación, memoria de la 36ª reunión anual de etnología, en el tomo 2, la primera edición, en el 2023. Podría seguir, pero vamos, por favor, a la conferencia para tener todo el tiempo. Querida Aida, agradecerte tu presencia esta noche y te dejo, por favor, con esta tesis que has presentado justamente para, como tú has dicho, la Universidad de Complutense en España, en Madrid. Por favor, te cedo el micrófono y bienvenida de nuevo. Gracias, Paulita. A ver, voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. ¿Me dicen si se ve? ¿Se ve bien? Sí, está, pero aún no está en modo de presentación. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Súper. Bueno, buenas noches a todos. Como ya les había dicho, es muy, muy bonito estar de nuevo aquí entre los estudiantes y ahora con más gente en este auditorio virtual. Y sí, bueno, este es un trabajo que he venido desarrollando con mucho cariño, con mucho, con mucho esfuerzo, diría yo, porque claro, este es el trabajo final de máster que he desarrollado para la Universidad Complutense de Madrid, donde tenía el gusto de estar un año, ¿no? El título del trabajo se llama Herramientas para la conservación de centros históricos, el caso de estudio Santiago de Compostela. Mi tutora se llama Pilar Montero. Ella casualmente también era de Santiago de Compostela y realmente yo creo que gran parte del resultado de este proyecto ha sido
gracias a ella por su apoyo y su colaboración continua, ¿no? Bueno, voy a comenzar señalando esta parte introductoria. Los centros históricos son el soporte físico y el escenario principal del origen, desarrollo, disfrute y transformación de las manifestaciones culturales, donde la calidad espacial se destacará por la arquitectura y la geografía que presenta características únicas. Estos aspectos que integran el patrimonio cultural forman parte del imaginario urbano y la memoria colectiva, estableciendo de esta manera la identidad de un grupo social, una comunidad e incluso un país. Este trabajo pretende recordar la importancia de estos núcleos urbanos primigenios como patrimonio cultural, y para lograr este propósito se toma la ciudad de Santiago de Compostela. Explicaré más adelante cómo llego a Santiago de Compostela y a definir este centro histórico como tal, cuya investigación y el análisis, bueno, permite identificar las herramientas para la conservación de centros históricos. ¿Por qué me enfoqué en este tema de las herramientas como tal? Ustedes saben que nosotros tenemos dos ciudades patrimonio de la humanidad, una es Sucre y otra es Potosí, y que han tenido ciertos planes para su conservación. Sin embargo, hay otros centros que también tienen nuestras ciudades en Bolivia y han sido descuidados y realmente no han tenido herramientas de planificación efectivas, ¿no? Más allá de lo que está declarado o no, creo que era importante visibilizar y unir estas dos disciplinas para poder encontrar ciertos caminos y ciertas luces que podrían ser traídas, digamos, mediante la investigación al país. Bueno, continuando, este es el contenido que se aborda. Primero son los antecedentes, la justificación, objetivos y metodología, el estudio de caso, donde vamos a ver un poco de la historia de Santiago para poder entrar en el contexto, la gestión para la protección y finalmente van a aparecer ya la identificación de las herramientas para la conservación de Santiago de Compostela y bueno, de la ciudad histórica. Finalmente las conclusiones. Como parte de los antecedentes. Bueno, abordando un poco lo que pasa en Europa y en el mundo, bueno, la conciencia de la existencia de los centros históricos se da a partir del surgimiento de la ciudad industrial en el siglo XIX. Su existencia se convierte en un problema debido a una fiebre de modernización, donde se toma la decisión de modernizar las ciudades a través de unas nuevas intervenciones urbanísticas. Esto es realizado en primera instancia por Haussmann en París, que es encomendado en 1852 por Napoleón III, ¿no? Es de esta manera que surgen los conocidos ensanches, que es donde se determina utilizar estos ensanches viales para poder generar espacio para la movilidad y también para poder darle esta jerarquía monumental a ciertos hitos que se iban a imponer en la ciudad, ¿no? De forma paralela a este surgimiento de los ensanches, esta moda de los ensanches, surge también la disciplina de la restauración monumental, ya como una especialización en la arquitectura. Después, ya en la Primera Guerra Mundial, surge el interés de proteger el patrimonio construido a nivel internacional, dando paso a la Carta de Atenas. Los ensanches, al intervenir centros históricos que tenían características medievales y características muy importantes a nivel histórico, empiezan pues, prácticamente a destripar los centros, y eso es lo que genera esta aparición de una polémica en la ciudad, ¿no? Posteriormente, ya cuando sale la Carta de Atenas, aparece la primera recomendación normada sobre la conservación urbana. A todo este movimiento y esta energía de modernismo nace la reacción culturalista, dando paso a la teoría del diradamento de Giovannoni, que es un italiano. Giovannoni era arquitecto y urbanista, y bueno, además de proponer una enseñanza de la arquitectura integral, desarrolla esta teoría en respuesta a la política de Mussolini también para hacer estas intervenciones tan agresivas, ¿no? Propone evitar el aislamiento de los monumentos, ya que reafirma de que el contexto es lo que
le da el significado al monumento, el contexto urbano, respeta las condiciones marcadas por el contexto urbano de los centros históricos, prohibiendo la construcción de la arquitectura nueva y toma acciones de saneamiento y restauración de los centros históricos mediante la liberación. Esto es decir, regulando la demolición controlada, digamos, de alguna manera. Después, de la Segunda Guerra Mundial, se ponen en marcha ciertas acciones de reconstrucción entre los años 1945 y 1975, de donde devienen ciertas diferencias en algunas ciudades para una reconstrucción más moderna y otras que deseaban, como el caso de Varsovia, recuperar los centros históricos tal cual como eran, ¿no? Si ustedes buscan en algún momento, Varsovia tiene un centro histórico reconstruido al 100% y es hoy por hoy patrimonio de la humanidad también. Bueno, después surge el Congreso de Gubbio en 1960, donde se determinan los principios para la protección y saneamiento de los centros históricos. Seguimos en el panorama europeo todavía, y a partir de 1970 surge el movimiento de defensa y conservación de los centros históricos por parte de la UNESCO, el ICOMOS y el Consejo de Europa. Luego, en el siglo XXI, ya se caracteriza por un impulso de renovación de criterios y recomendaciones para la conservación del patrimonio urbano, dando lugar a documentos internacionales importantes donde se tocan temas fundamentales para la conservación de los centros históricos y las ciudades históricas. Incluso en este punto es donde ya se comienzan a definir conceptos, ¿no? Estos documentos son importantes como el Memorándum de Viena, la Recomendación de París y los Principios de la Valeta. Ya cuando abordamos la parte española, surge el tema de que después de la caída de la dictadura franquista, durante la década de 1980 y 1990, se asumen las políticas de conservación europeas instauradas por el referente italiano que habíamos revisado anteriormente, donde la renovación de los instrumentos de planificación local definen unos planes urbanísticos renovados y modernos, lo que sería prioritario para la protección y rehabilitación de los centros históricos. Posteriormente, se declaran Patrimonio Mundial 10 centros históricos en España. Aquí pueden ver esta tablita de las 10 ciudades históricas de España declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es este punto donde, en el momento de realizar este primer acercamiento al tema fundamental de la tesis, yo me dispongo a hacer este análisis a través de este contenido en la tabla, porque mi interés principal al hacer esta investigación era abordar herramientas de conservación de centros históricos, pero el punto álgido acá era que tenía 10 centros para estudiar, 10 ciudades históricas para estudiar. Entonces, hice esta referencia para ver cuál era la que tenía mejor información y era mucho más atractiva y fácil de poder abordar y acercarme para poder tener un panorama más completo. Entonces, esta tabla, si bien demuestra estas 10 ciudades, devela, por ejemplo, el año de la inscripción, los criterios de la UNESCO, por los cuales han sido declarados, y las últimas 3 casillas develan lo fundamental para la elección de Santiago de Compostela. Si esta ciudad contaba con un plan de gestión para su conservación, si tenía este plan actualizado y si contaba con una evaluación de la Agenda 2030 de las ODS. Como ustedes pueden ver, ¿por qué vamos a observar el plan de gestión de la conservación? Es fundamental que si tenemos ciudades que son declaradas Patrimonio Mundial, deberían tener un plan de protección, un plan especial de manejo, algo, un instrumento que las proteja, un instrumento que guíe su desarrollo cultural, su desarrollo de protección patrimonial. Varias de ellas sí cuentan con este plan, sin embargo, muy pocas contaban con un plan actualizado, ¿no? Y ya en la casilla al final, ¿por qué incluyo la evaluación de la Agenda 2030 de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio? Porque
si tenemos planes desarrollados para ciudades declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, deben estar alineadas con políticas determinadas en el mundo y con agendas estratégicas que siguen estos planes, ¿no? A nivel mundial. Que tenemos que estar alineados con lo que se quiere lograr como humanidad. Entonces, no podemos divorciar estos criterios de lo que se pretende hacer en los territorios. Entonces, es de esta manera que Santiago de Compostela sale elegida entre estas 10 ciudades justamente por contar con un plan especial de protección aprobado en el 97 y él mismo contaba con una revisión del plan, es decir, que se había hecho como un seguimiento del plan y se habían analizado los nuevos problemas, las nuevas necesidades y los resultados del plan del 97 y también contaba con un montón de información cartográfica, lo que ayudaba muchísimo al desarrollo de esta revisión. Y también contaba con una agenda 2030 para la modificación y actualización del plan. Entonces, es de esta manera que Santiago de Compostela sale como la elegida para hacer el caso de estudio. La legislación y la normativa que se empieza a revisar, bueno, es súper extenso, esto yo lo pongo como punteo así súper rápido. En la parte internacional están las cartas que conocemos y en la parte española se revisan los reales decretos, la ley de patrimonio histórico español y la legislación de la comunidad autónoma, en este caso de Galicia. Santiago de Compostela es la capital de Galicia, entonces había que revisar también esta legislación puntual. La problemática que se identifica, que es genérica, pues, aborda estos 3 puntos, pretende llegar a comprender cuáles son los problemas comunes de los centros históricos. Uno, que la cultura de la globalización y la crisis medioambiental son generadores de factores de deterioro del patrimonio cultural, aspecto que afecta a todo bien inmueble y por lo tanto también a los centros históricos. La sobrepoblación, el turismo en masa, el incremento del parque automotor, la contaminación atmosférica, la especulación del suelo, la obsolescencia de la infraestructura y el deterioro de la habitabilidad son algunas de las preocupaciones que aborda todos los centros históricos. Por otro lado, las disciplinas de la conservación del patrimonio cultural y el urbanismo no se han encontrado en un punto académico común. Sabemos que existe el urbanismo como disciplina, la conservación del patrimonio cultural también, y ambos se encuentran un poco de manera forzada. Entonces, tenemos que visibilizar ambos para poder integrarlos y generar estos tipos de planes, ¿no? Porque para abordar estos problemas necesitamos llegar a conformar un equipo multidisciplinar transdisciplinar. Por otro punto, tenemos la gestión del patrimonio cultural es lenta en diferentes niveles administrativos, lo que provoca la omisión de la actualización de las leyes de patrimonio. También es el caso de España, porque la ley de patrimonio histórico también lleva varios años y tiene vacíos normativos que también promueven que la actualización de los planes especiales no sea periódica y sea lenta o bastante demorada en varios casos. Bueno, ya tomando en cuenta que tenemos un suelo firme donde comenzar este estudio, se realiza la justificación, los objetivos y la metodología de trabajo. La justificación, los centros históricos necesitan adaptarse y transformarse continuamente a una creciente población cosmopolita y una evidente cultura globalizada. Los planes de conservación deben ser gestados a partir de una política pública común que promueva la implementación de herramientas eficientes y replicables. Los objetivos. En general, identificar las herramientas empleadas para la conservación del Centro Histórico de Santiago de Compostela y los específicos. Conocer la historia territorial del Centro Histórico de Santiago, conocer el Plan Especial, vamos a denominar PE, para la identificación de herramientas de conservación y identificar los ámbitos temáticos que componen estas herramientas. Ya abordando la metodología, se determinan 4 momentos. La metodología que se va a abordar es cualitativa, donde el enfoque será un estudio de caso, que en este caso, Santiago,
y la técnica sobre el análisis de documentos. El primer momento que aborda la metodología es el estudio del centro histórico como patrimonio cultural, donde se consultan artículos publicados en revistas virtuales, conceptos, historia, función, problemática de centros históricos, etc. Luego, el segundo momento se da al momento de estudiar la ciudad histórica de Santiago de Compostela, donde en esta etapa se estudia la historia del territorio, se aborda todo el tema urbano, el tema histórico, y también se revisan muchas revistas y documentos históricos. También se consultan muchas páginas web oficiales tanto de ayuntamiento, la alcaldía, comunidad autónoma, que vendría, que equivale a la parte de prefectura o gobierno departamental, y también parte del Ministerio de Cultura, que ya parte del gobierno. También se integran en este caso, porque yo en ese momento estaba en Madrid haciendo la maestría, se toma en cuenta la fundamental visita de campo, ¿no? Ya en el momento tercero, se abordan los planes de gestión de Santiago de Compostela, donde los documentos que ya teníamos identificados en el cuadro de análisis son analizados, pero sí a detalle. Y en el cuarto momento, los análisis para la identificación de las herramientas propiamente. Esto yo quiero recalcar, y esto especialmente para los chicos que están comenzando con el tema de la tesis, que ya lo tienen bastante avanzado. Las visitas de campo son fundamentales. Integrar el conocimiento a nivel espacial es fundamental. La definición del centro histórico, en este caso, la definición de este tema, la ciudad histórica de Santiago de Compostela, como estudio de caso, demanda un análisis basado en el acceso a la información histórica, legislativa, urbana y técnica, pero principalmente en el acceso a la experiencia vivencial de la ciudad, permitiendo materializar los datos técnicos, entender, siendo parte del espacio y conocer el espíritu de un lugar. Al momento que trabajamos en patrimonio es fundamental que entendamos el espíritu de los inmuebles, el espíritu de las ciudades, el espíritu de la historia en el que estamos, del cual estamos aprendiendo. Sin esta vivencia, se nos es muy difícil acercarnos a un estudio claro. Y es la mejor recomendación que les puedo dar para el desarrollo de sus trabajos en esta fase de la maestría. Bueno. Continuando con el estudio de caso, ahora sí aterrizamos en Santiago de Compostela, en la ciudad histórica, pues tenemos que comenzar por una parte que es la parte de la historia, la más bonita, para mi gusto. Y la historia comienza con un relato que se ha transmitido de generación en generación. Esta práctica oral es la que otorga una primera identidad al espacio, y cuya trascendencia permitirá abrazar una tradición ritual mágica de donde florece la cultura propia del lugar. Y en esta parte, yo sé que puede ser un poco pesado tener tanta letra en una diapositiva, pero era fundamental para que me sigan en el tema de la historia, porque es imprescindible dejar de mencionar. Santiago de Compostela debe su nombre al apóstol Santiago el Mayor, apóstol de Jesús, donde se encuentra su cuerpo enterrado. Voy a abordar esto desde la parte territorial y después de la parte de la historia católica cristiana como tal. La ciudad se emplaza en una zona escalonada entre los valles de los ríos Sar y Sarela, en el extremo oriental del Val d'Amaia. Val d'Amaia es un espacio del territorio donde se hallaban los celtas en el momento que sucede la aparición de Santiago. La topografía facilitaba el paso de vías de comunicación que admitieron la ocupación del territorio desde la antigüedad. En el siglo IX, bajo el contexto que se acaba de mencionar, comienza la historia de la ciudad con el hallazgo de los restos y el sepulcro de la apóstol Santiago. Se trataba de un mausoleo edificado en época alta imperial romana, ubicado dentro de una necrópolis.
Se cuenta, y esta es una historia muy bonita, que surge de una gran investigación también de todo lo que forma parte de la información del arzobispado. Se cuenta que después del martirio, los restos de Santiago fueron dejados en el desierto de Judá para que sea el alimento de los animales carroñeros, por lo que los discípulos de Santiago, obviamente, para sepultarlo deciden robarlo y embalsamarlo, escapando junto con él, con el cuerpo en una embarcación y atravesar todo el Mediterráneo, llegando así hasta Galicia. Aquí es donde quiero complementar por qué van a Galicia. Santiago tiene una serie de historias de haber evangelizado y haber recorrido casi todo el territorio español. Entonces es por eso que sus discípulos deciden llevarlo de vuelta donde él mismo había predicado. Posteriormente, después de navegar por el río Sar, Atanasio y Teodoro, que son los discípulos de Santiago, llegan a la localidad de Padrón. En este lugar donde se dirigen a la reina Lupa. La reina Lupa era la reina celta, que habitaba y que tenía los reinos ahí, pero que tenía que compartirlos con una administración romana que era propiamente de la época. Entonces, en este momento donde los apóstoles piden permiso a la reina para la sepultura de su maestro, pero ella los envía donde está el prefecto romano. Este prefecto romano los encarcela pensando que ellos son los autores del crimen y posteriormente ellos logran escapar. Son perseguidos con un grupo de soldados, sin embargo ellos mueren en el camino y los discípulos logran otra vez llegar donde la reina Lupa, quien, esta mujer quería deshacerse de ella, y otra vez ustedes aquí. Entonces les da un carruaje tirado por bueyes bravos que posteriormente servirían mansamente para llevar a los apóstoles hasta el monte Sacro, instalando allí el sepulcro de Santiago. Y es ahí donde se arma el sepulcro y donde también ambos apóstoles son posteriormente enterrados. Pasan los años, se olvida el sepulcro ahí, se queda ahí durmiendo la historia durante muchísimos años, y ya en el año 829, durante el reinado de Alfonso II, y durante el pontificiado del obispo Teodomiro, llega un hombre llamado Pelayo, que ve unas luces extrañas ahí en el monte Sacro. Y durante la noche, pues va al bosque y esas luces iluminaban un túmulo. Entonces este caballero, Pelayo, vuelve donde el obispo Teodomiro y le dice, hay unas lucecitas en el monte. Teodomiro se acerca con él y es ahí donde encuentran este túmulo funerario donde está el apóstol Santiago. Y es ahí de donde nace el nombre Compostela, porque Compostela significa campos de estrellas. En latín es campus stellare. Entonces, desde este punto, donde se denomina Santiago de Compostela, la historia ya le ha denominado el nombre a la ciudad, y este punto fundamental donde se concentra la ciudad. Entonces, es en este año, en el 829, que es la Edad Media, donde Alfonso II, para enterarse de la historia y del hallazgo, organiza el culto y restablece la vida eclesiástica en torno al sepulcro del apóstol mediante una carta que se llama la Carta de Dote. Como pueden ver aquí en el gráfico, es este pequeño círculo que es el que inicia todo el crecimiento de la ciudad, ¿no? Donde ya en el año 834 se establece el Locus Sancti Jacobi. Alfonso II complementa la Carta de Dote que había realizado años anteriores y establece la iglesia de Santiago como el centro de las zonas concéntricas. Ya en el año 864 existe una ampliación de la iglesia de Santiago, donde ya se convierte en 3 naves, y ya comienza a generar igual el tema de la peregrinación. Ya todo el mundo se había enterado que estaba ahí enterrado Santiago, y comienza una peregrinación, una fiebre de la peregrinación a Santiago.
Y en el año 915 ya se denomina la Villa San Jacobi, donde Ordóñez II amplía el radio, estableciendo el primer giro y el suburbio de Santiago. De manera paralela, el obispo Cisnando II construye una primera muralla que protege el Lux. Como pueden ver, la primera muralla es donde estaría el locus y la partecita azul, ¿no? que se describe en el dibujo. Y en 1997, en el año 1937, se conforma la Civita San Piaco. Aquí es súper importante revisar la forma de la ciudad, como pueden ver ustedes, que surge lo que llamaban la almendra, que se forma alrededor de lo que es el sepulcro de Santiago. Cabe señalar que esta almendra tiene una segunda muralla, que es desarrollada bajo la orden de Cresconio II, que reconstruye la primera para levantar una protección hacia la iglesia y toda la parte del asentamiento eclesiástico, digamos, primigenio. Y la segunda, que es la más amplia, es para proteger a la población burguesa, ya que ahí es donde empieza la diferencia de clases sociales, donde la burguesía vivía adentro de la almendra y a las afueras vivía ya la clase. ¿Y por qué surgen estas murallas? Esta segunda muralla tiene una razón de ser. Justo en este año es donde surge la expedición de Almanzor, que es un militar nazarí que viene buscando nuevos territorios, reconquistar los territorios musulmanes, y viene en nombre del califato de Córdoba, que está al sur de España, y destroza la ciudad. Entonces, es esa razón por la cual deciden levantar esta muralla. Entre medio de estos años surge un entramado social que es verificable en el territorio entre los años 13 y 15, que esto lo vamos a ver más adelante, donde surgen varios oficios que se asientan en diferentes lugares de la ciudad y esto permanece todavía. Poco después, en 1480, entre 1480 y 1504, surge la etapa renacentista, donde los reyes católicos determinan la refacción arquitectónica de estilos barroco y clásico en edificios civiles y religiosos. Posteriormente, en 1823, en la edad contemporánea, se ejecuta el primer ensanche, la nueva moda de los ensanches, contemplando la demolición de las murallas, que hay algunos pedazos de las murallas que se mantienen, pero lo interesante de los ensanches es que se respeta el centro histórico como tal y se mantiene la forma de la almendra. Es ahí donde se marca la almendra y el propio centro histórico. Y obviamente hay una diferencia entre la Compostela medieval, que va al interior de la almendra, y la Compostela moderna, que va afuera. Ya en 1980 hasta el 2000, ya siglo XXI, bueno, hasta la consolidación de la ciudad histórica, surgen proyectos arquitectónicos de declaración patrimonial y establecen una gestión de protección. Aquí es donde ya vamos a la parte socioeconómica, que es lo que les señalaba, lo que respecta al entramado socioeconómico, entre estos siglos, donde se destacan diversos oficios, ¿no? Para que estaban bajo el control eclesiástico dentro de lo que llamaba la almendra, y surgían los oficios de plateros, azabacheros, cocheros, cambistas, notarios, comerciantes, herreros, zapateros, gambeleros, carpinteros, todos los oficios. Estos se asientan en algunas calles, otorgando nombres a diferentes vías respecto a un uso tradicional y al que hoy se mantiene. Ustedes van hoy en día a una de estas calles y siguen vendiendo plata, siguen vendiendo azabache, siguen haciendo talleres de carpintería. O sea, esto ha prevalecido y los oficios tienen una huella en el territorio. Y acompañando los oficios viene también la huella de las puertas de acceso a la ciudad, que eran las puertas de acceso a través de la muralla, donde responden ahora a caminos del peregrinaje y a la llegada de productos alimenticios. Estas son las 7 puertas, donde cada una tiene un nombre y, como les digo, responden a estos ingresos.
Ahora, Paulita, te voy a pedir que si me puedes colaborar con los dos videos. Claro que sí. Vamos a, Yo para que no se duerman, vamos a ver dos videitos para ponernos en contexto, son dos videos cortitos. Yo ya voy a compartir los videos. Perfecto. El primero, ¿cuál quieres que sea? ¿Los secretos? El del camino, por favor. ¿Qué bebe en Santiago de Compostela? Exacto. Un minuto, ¿no? No, 4 minutos. El No, otro de de dos. dos. De dos. Ya, perfecto. Entonces, perfecto. Ya está listo. Por favor, les voy a pedir si me indican lo del audio. Que debe estar. Es uno de los caminos de peregrinación más antiguos y transitados del mundo, bien. patrimonio de la humanidad desde 1993, pero a lo largo de su historia ha tenido que enfrentarse a todo tipo de retos. Pausar esto, por favor. Y voy a volver a retroceder. Voy a volver a compartir, pero desde el otro lado. Perdonen, un segundito lo voy a compartir desde esta otra manera para compartir, para que yo pueda compartir desde aquí. Para compartir desde el audio. Ok, no hay ningún problema. Dame un segundo, ¿ok? Dame un segundito, por favor, y yo dame Mientras la Paulita va poniendo los videos, la idea que puedan ver es que se acerquen a la ciudad. Pero la edad de mi piel es 27 ahora. Aquí está el secreto. Porque se vale los videos que obtener ¿Estás preparado? Los últimos días de 2020 también más cercano al territorio. Y por eso también decidí compartir estos dos videos. Lastimosamente estamos con problemas técnicos con la cualidad del principio, pero que ya estamos. Ya está. Perfecto. Ahora sí va a salir el audio, así que no hay ningún problema. Ya lo comparto y ahora sí va a estar el audio. Perfecto. es uno de los caminos de peregrinación más antiguos y transitados del mundo, patrimonio de la humanidad desde 1993, pero a lo largo de su historia ha tenido que enfrentarse a todo tipo de retos, plagas, piratas y picaresca. Esta es la convulsa historia del Camino de Santiago. Hacia el año 829, el rey Alfonso II el Casto emprendió viajes desde Oviedo tras ser informado del hallazgo de los restos de Santiago el Mayor, así para comprobar personalmente su autenticidad y origen al primer trazado jacobeo, el camino primitivo. Su popularidad se extendió por toda Europa y las autoridades civiles y eclesiásticas crearon las infraestructuras necesarias para garantizar el alojamiento y la seguridad en el recorrido. En 1122, el Papa Calixto II proclama Año Santo Jacobeo, aquel en que el 25 de julio coincidiera en domingo. Este mismo Papa dio nombre al Códice Calixtino, manuscrito que recoge en su quinto libro una completa guía de viaje, con consejos prácticos sobre dónde. No está corriendo el video porque he compartido el otro video. Es uno de los caminos de peregrinación más antiguos y transitados del mundo, patrimonio de la humanidad desde 1993, pero a lo largo de su historia ha tenido que enfrentarse a todo tipo de retos, plagas, piratas y picaresca. Esta es la convulsa historia del Camino de Santiago. Hacia el año 829, el rey Alfonso II el Casto emprendió viaje desde Oviedo tras ser informado del hallazgo de los restos de Santiago el Mayor,
Así, para comprobar personalmente su autenticidad, dio origen al primer trazado jacobeo, el Camino Primitivo. Su popularidad se extendió por toda Europa y las autoridades civiles y eclesiásticas crearon las infraestructuras necesarias para garantizar el alojamiento y la seguridad en el recorrido. En 1122, el Papa Calixto II proclama Año Santo Jacobeo aquel en que el 25 de julio coincidiera en domingo. Este mismo Papa dio nombre al Códice Calixtino, manuscrito que recoge en su quinto libro una completa guía de viaje, con consejos prácticos sobre dónde comer o pernoctar, descripciones de las rutas y de las obras de arte, costumbres y advertencias sobre los peligros que el viajero podía enfrentar. El códice ya recogía la importancia de la vieira como símbolo de generosidad, posiblemente por su parecido con una mano abierta. Los peregrinos recibían una concha al finalizar el trayecto, acreditando así el éxito de la aventura. Para permitir el paso entre las distintas naciones y asegurar el avituallamiento, debían portar un salvoconducto. Actualmente, la credencial del peregrino recoge los sellos para poder obtener la Compostela, documento que certifica haber realizado el camino por devoción, por un voto o por piedad. El hábito se convirtió en una de las indumentarias más utilizadas por los devotos caminantes y propició la picaresca de aquellos que intentaban obtener beneficio con el engaño. Hacia 1590, Felipe II tuvo que tomar serias medidas y prohibir su uso, excepto a los viajeros que procedían de más allá de los Pirineos. El camino sufrió diversos contratiempos y cayó en el olvido. La peste negra durante el siglo XIV diezmó la población europea. En el XVI, el cisma protestante. El mismo Lutero sostenía con desdén que las reliquias podían pertenecer a un perro o a un caballo. En 1589, los restos del apóstol se ocultaron por temor a las incursiones de Francis Drake en la costa gallega. También se escondieron que estuvieron desaparecidos 300 años. El 19 trajo los procesos de desamortización. Las órdenes religiosas tuvieron que abandonar monasterios y hospitales que servían a los viajeros. Su nuevo esplendor surgió a mediados del siglo XX. Un sacerdote, el padre Baliña, se propuso revitalizar el camino, restaurando localizaciones y señalizando el camino francés con las ya populares flechas amarillas. En la actualidad, cientos de miles de visitantes al año disfrutan de los bellos parajes, el intercambio cultural y la satisfacción de cumplir con la promesa dada al llegar a la plaza del Obradoiro. Buen camino, peregrino. Una pregunta. ¿Qué perfil de trader crees que acabará siendo rentable en el largo plazo? No sé si O quieres que puede ponga el que otro te también identifiques ahora. con uno de sus Sí, perfiles. el otro más corto. Trader A Ok. cree que Gracias, solo Paulito. No compartía porque estaba compartiendo el otro. Lo importante de estos videos, y eso también es para conocer la parte material e inmaterial del centro de Santiago. Finaliza la peregrinación. Es el momento de regalarse una corta estancia en Santiago. Esta ciudad milenaria, patrimonio de la humanidad, requiere una visita que no dejará indiferente a nadie. Santiago de Compostela es una de las ciudades más destacadas de la cristiandad junto a Roma y Jerusalén. Es patrimonio de la humanidad, capital de Galicia, ciudad universitaria y, como no, meta de peregrinaciones. La urbe nació en el siglo IX con el descubrimiento del cuerpo del apóstol Santiago justo en el lugar que ocupa la catedral. El templo actual fue construido sobre una antigua basílica y consagrado en el año 1211. Abarca desde el románico al neoclásico. La bella y acertada fachada occidental, que mira la plaza del Obradoiro, es barroca de 1750. Presidiendo la obra se encuentra el apóstol, flanqueado por las torres de la Carraca y las campanas. Desde el Obradoiro pasamos a la plaza de las Platerías, con su fotogénica fuente de los caballos. El conjunto está coronado por una figura femenina, sentada sobre el arca apostólica y alzando la luz que indicó el lugar donde estaba enterrado el apóstol. Subimos la escalinata para detenernos ante la portada sur, la única de estilo románico que aún conserva la catedral. En el tímpano de la izquierda se representan las tentaciones de Jesús en el desierto, y en el de la derecha, escenas de su vida y pasión. Sobre la portada se alza la excelsa Torre del Reloj, una base de carácter defensiva y eleva hasta los 72 metros de altura. Pasamos ahora a la Plaza de la Quintana. En esta fachada se ubica la Puerta Santa, que solo se abre en Año Santo, es decir, cada 6, 5, 6 y 11 años.
La ornamentación la forman las 24 figuras procedentes del coro de la catedral, las imágenes de Santiago Peregrino y sus discípulos Teodoro y Atanasio. Frente a la catedral se encuentra el monasterio de San Pelayo de Dante Altares. Subimos las escaleras y por la rúa Tránsito de la Quintana, donde aún se ubican los comercios dedicados a la orfebrería y el azabache, llegamos a la Plaza de la Inmaculada. Aquí, frente al monasterio de San Martín Pinario, se encuentra la fachada de la azabachería, en estilo neoclásico que reemplazó a la portada románica llamada del Paraíso. Recorremos ahora una de las rúas aledañas a la catedral, en concreto la Rúa do Vilar. Por esta calle porticada viajamos a la Compostela de antaño, donde encontramos un buen puñado de viviendas señoriales. A la entrada, a mano izquierda, se encuentra la Casa del Deán, que fue oficina del peregrino durante más de 2 décadas y actualmente sede de la Fundación Catedral Santiago. Más adelante encontramos el Café Casino, fundado en 1873 y lugar de reunión de célebres literatos. Desembocamos en la Plaza del Toural, antiguo espacio de venta de ganado y hasta donde se acercaban los vecinos para abastecerse de agua. Vemos su fuente de 1822, presidida por un cántaro, y el Pazo de Bendaña, del siglo XVIII, cuya fachada está coronada por una imagen mitológica de Atlas cargando sobre sus hombros la bóveda celeste. Quizá desconocida para muchos, es la iglesia de San Fis de Solovio, levantada en el solar donde moraba Pelayo, el ermitaño que descubrió el lugar de enterramiento de Santiago. Conserva su portada románica del siglo XII. Dejando a un lado la historia del patrimonio, vamos a rendir homenaje a la gastronomía gallega acercándonos al mercado de abastos, uno de los lugares más visitados de la ciudad tras la catedral. El espacio actual es del año 1941, pero el mercado en Santiago tiene siglos de historia. Además de recorrer y comprar en los puestos tradicionales, hay restaurantes y espacios de restauración donde te cocinan el marisco y la carne que hayas comprado. Algo más alejada del centro, a orillas del río Sar, se emplaza la Colegiata de Santa María la Real, románica del siglo XII con categoría de monumento nacional. En la Colegiata destacan la cabecera y el claustro, y llama la atención su fila de arbotantes que se adosaron en el siglo XVIII para evitar el derrumbe del muro norte. Tras un buen descanso, podemos aproximarnos al Parque de la Alameda. Aquí tenemos una gran panorámica de la fachada occidental de la catedral. De regreso al centro, nos dejamos caer por las rúas aledañas a la catedral, como por ejemplo la Rúa do Franco y la Rúa de Raíña. La oferta gastronómica en Santiago no tiene fin. Muchas gracias, Pati. Ahora sí voy a seguir compartiendo la presentación. Me dicen si se ve cuando esté. Ahora sí. Sí, perfecto. Súper. Bueno, ahora sí, vámonos a la parte del análisis, la parte más concienzuda del estudio. Bueno, estos son los hitos importantes de la gestión patrimonial. Como han visto, estos videos lo que tenían el objetivo de acercarlos un poco más al caso de estudio. Ahora, como han visto que la ciudad aborda un patrimonio material riquísimo y también un patrimonio inmaterial asociado, es momento de ver cuáles son los hitos importantes de la gestión patrimonial. En 1972, bueno, aparece la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, lo que nos da paso a que las ciudades históricas puedan ser escogidas en Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es el caso de Santiago, que se lo hace en 1985, mismo año donde se aprueba por Ley 16 la Ley de Patrimonio Histórico Español. En 1992 surge la creación del Consorcio de Santiago de Compostela, que es una figura institucional muy interesante, la vamos a ver un poquito más adelante, y ya en 1993 se incorpora al Patrimonio Mundial de la UNESCO el Camino Francés, que es uno de los caminos principales del itinerario de los caminos de Santiago. En 1995, a través de la Ley 8, se aprueba la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, que también es parte fundamental del desarrollo de la gestión patrimonial de Santiago. En el 97 ya se aprueba el Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica de Santiago de Compostela.
que es, este es uno de los hitos más importantes para la protección de la ciudad. El 2015 se hace una extensión en la lista de la UNESCO y se integran otros caminos al itinerario de los Caminos de Santiago. El 2016 surge la revisión del plan especial que se había aprobado en el 97 y en este mismo año surge la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, pero esta es una modificación a la del 95. Y el 2021 surge un plan, que es una recomendación y un documento orientativo, que es el Plan de Gestión de la Ciudad Histórica de Santiago. Ahora, esta figura es muy importante y sería genial tenerla en nuestro país. El Consorcio de Santiago es una institución que parte del surgimiento del Real Patronato de la Ciudad de Santiago de Compostela en 1991. Esta forma de trabajo que instruye y que instituye el Real Patronato ejecuta acciones determinadas que concentran a los tres órganos y a las tres instituciones en una forma de cooperación interinstitucional entre Gobierno de España, Junta de Galicia, que vendría a ser la Prefectura de Galicia, y el Concello de Santiago, que vendría a ser el ayuntamiento. Es decir, que el consorcio es juntar a las tres instituciones, sentarlas y articularlas para hacer un proyecto urbano integral y generar una administración colaborativa. Nadie se puede divorciar y decir son tus competencias, nosotros no. Todos trabajamos juntos, básicamente es eso. A partir de esto es que ya con esta conformación del consorcio se genera, bueno, el Plan Especial de Protección de Rehabilitación de la Ciudad Histórica de Santiago, que es el documento central para la protección de la ciudad. Este documento es técnico-legal, se conforma por 187 artículos, ahorita está vigente, de hecho cuenta con un artículo donde señala que su vigencia es indefinida. Mientras no sea revisado y no cuenta con una modificación que sea aprobada y legalizada, va a seguir vigente. Cuenta con un marco legal basado principalmente en la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana del 92, la Ley de Patrimonio Histórico Español y otras disposiciones legales que van surgiendo. Este documento clasifica el patrimonio arquitectónico y detalla sus intervenciones para la conservación, determina mecanismos de subvenciones en el caso del tema de vivienda, la mejora de infraestructura de servicios, acciones para la conservación del patrimonio arqueológico, condiciones generales de estética urbana, normas de usos de suelo, unidades de ejecución, que se refiere a proyectos de ordenación de suelo, equipamientos de espacio público y vialidad. Y regula áreas verdes, todo lo que es espacio público, publicidad urbana, actuaciones de nueva edificación mediante parámetros constructivos y determina que el uso de suelo determina las áreas de uso de suelo no urbanizable para proteger las áreas del paisaje con uso agrícola. El mapa que tienen aquí al lado, donde se establece el parámetro, los parámetros y los polígonos del ámbito del plan especial. El parámetro es el que está en amarillo y el perímetro azul es lo que se identifica en la declaratoria como la zona buffer, ¿no? Los resultados son importantísimos porque todo plan tiene que tener un seguimiento importante. El 2002 se hacen varios documentos donde se hace seguimiento al plan y es aquí donde hay unos impactos y resultados bastante importantes, ¿no? Desde que el trabajo hasta el 2002 nos da el resultado de que ya de casi el 100% de las casas, de las viviendas en la ciudad de Santiago, solo el 38% se encontraba en mal estado. Todo el trabajo realizado y la asistencia de los proyectos, porque aquí también se incorpora el trabajo de las escuelas taller, generan importantes aportes al capital humano. Se incrementan corredores verdes en la ciudad, espacios sociales de apropiación y, bueno, se integran espacios degradados,
a la propia ciudad histórica. La peatonalización acompaña, especialmente en la parte almendrada, que es fundamental. Hay un campo de la especialización en la rehabilitación mediante las escuelas talleres y mediante el propio consorcio y las inversiones que hace el consorcio. La ciudad histórica reencuentra su hábitat natural, ¿no? Se recuperan los usos peatonales, se recupera la esencia propiamente de la ciudad y la vitalidad arquitectónica, ya que hay una masiva restauración. Se da una mejora sustancial en la calidad ambiental y en la calidad de vida. Y bueno, los proyectos de recuperación urbana son fundamentales. Los parques urbanos y los equipamientos integran espacios que eran segregados en su entorno. La preservación del valor cultural de la ciudad se entiende también en sus contenidos sociales. Se implementa un método de rehabilitación ligera que busca la recuperación de toda la estructura, las estructuras viales, de servicios y la infraestructura como tal. Y bueno, la recuperación urbana de la ciudad se evidencia después en esta serie de premios que han sido otorgados al propio plan, ¿no? Al propio plan de desarrollo. Años después, ya el 2016, este plan tiene una revisión que es realizada por el Consello, a cargo del Consello de Santiago, y creo que es uno de los documentos más importantes que tiene este plan. ¿Por qué? Porque identifica las nuevas necesidades y revela los nuevos problemas que surgen después de la aplicación del plan propiamente. Entonces, este documento cuenta con dos cuerpos. Uno es la memoria de información urbana, donde se describe el estado de situación de la ciudad histórica por ámbitos temáticos. Tiene una radiografía completa, diría yo, supremamente detallada del territorio, mediante 44 mapas, e identifica los problemas a 2016. Estamos hablando de los problemas entre los resultados del 2002 y al 2016. Aquí, por ejemplo, surgen los problemas. Centro histórico no habitable, se empieza a abandonar el centro histórico porque el turismo llega a ser masivo. Las actividades sociocomunitarias se ven debilitadas, hay extinción de oficios tradicionales. Uno deja de ser azabachero para convertirse en guía turística, por ejemplo. Conversión de viviendas en apartamentos de turistas, llega el Airbnb. Difícil acceso vehicular, desaparición de iniciativas empresariales y la contaminación ambiental. El diagnóstico, en este caso, se aborda a través del análisis que ustedes conocían como FODA, que se modifica, bueno, en España se conoce como DAFO también, pero es solamente como que el cambio de las palabras, es jugar un poco con las palabras, y aquí para hacer esta revisión del plan se utiliza el análisis FIDO, que determina fortalezas, insuficiencias, deficiencias y oportunidades. Esta revisión del plan proporciona una información excelente, de calidad, realmente. Facilita nuevos escenarios y así estos sean la base para el desarrollo de instrumentos de resolución de problemas. Este estudio pretende la actualización del plan de 1997, que después de asumir una fase defensiva, porque este documento del 97 asume una protección del patrimonio, la idea es que asuma un rol integrador y conciliador para la conservación de la ciudad y su desarrollo, ¿no? Y aborde temas que no había abordado el plan del 97. Posteriormente, ya para el 2021, que es el año donde yo realizo la investigación, surge este plan de gestión de la ciudad histórica de Santiago de Compostela, que es un documento técnico orientativo, pero que no tiene una aprobación. Este documento es realizado por el Consorcio de Santiago, no el Consello, que era el que había hecho el anterior documento, lo hizo el Consello y este lo hizo el Consorcio, en colaboración con este proyecto que es Atlas WH, que es un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Oporto y financiado por el Programa del Espacio Atlántico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Se desarrolla este programa también con un diagnóstico y también con una propuesta estratégica. Este documento, aparte de ver, tomando en cuenta la revisión del 2016, incorpora otros aspectos, ¿no?
y, por ejemplo, describe el estado de situación de la ciudad, pero por ámbitos temáticos también, pero incorporando algo fundamental que al 2021 ya era indudable, que era, por ejemplo, la pandemia del COVID y un deficiente sistema de saneamiento urbano. Ya la propuesta estratégica plantea una visión de ciudad donde se establece una misión y una visión y establece objetivos estratégicos también por años, ¿no? Donde se desprenden ciertas medidas directrices. Lo importante de este documento es que ya divisa una propuesta estratégica. En cambio, en el anterior documento solo era una revisión del plan. Una revisión, sí, detallada, bastante concienzuda, pero no tenía una propuesta, solo era una revisión propiamente, ¿no? Entonces, bueno, este plan de gestión del 2021 establece objetivos estratégicos por ámbitos, donde tenemos el patrimonio cultural, los instrumentos de planeamiento y legislación y la población y vivienda. Estos lo voy a dejar así para que lo revisen. Son puntos fundamentales para el desarrollo de programas y directrices como tal. Creo que esta es la parte más gruesa del ámbito. Lo más importante es que en patrimonio cultural tangible se propone entre difundir y proteger aún más el tema patrimonial y hacer una gestión considerando el equilibrio ambiental y las necesidades de desarrollo, pero devolviéndole las características de vivienda al propio centro histórico, ¿no? Y donde se promueve una cooperación a través de los otros estados de la Unión Europea. Respecto a los instrumentos de planeamiento y legislación, bueno, se determina asegurar ciertos instrumentos, promover nuevos documentos, renovar los documentos de plan e incluso como se identifica el problema de un plan obsoleto, es la renovación la que mandaría en esta directriz. Siguiendo en población y vivienda, lo que resalta mayormente pues es el tema del equilibrio entre el uso de vivienda y el desarrollo turístico. Entonces es aquí donde la directriz se dispara para mantener un desarrollo sostenible entre ambos aspectos, entre ambos ámbitos. Y además gestionar de manera equilibrada el tema de los usos. El tema luego viene por la cultura y la economía, es promover y difundir las actividades culturales, aquí es integrando ya la parte de patrimonio inmaterial, y promover el tema de las artes, porque Santiago tiene una actividad turística y de gestión patrimonial muy fuerte, pero también tiene un área artística que se había como dejado de lado, ¿no? Desde el tema del teatro, el arte propiamente de diversos grupos sociales e integrarlas a las distintas tradiciones, ¿no? Y bueno, el tema del turismo que es fundamental, y aquí es donde también aparece algo que me parece espectacular para el tema del turismo masivo, que es maximizar los beneficios del turismo, pero también promover la dispersión de los visitantes, es decir, tener límites de aforo, tener un control mayor de actividades, promover que el turismo masivo no llegue a ser un factor de deterioro, ¿no? Este plan lo que hace es promover un proceso de transformación e innovación institucional basada también en dos conceptos, ¿no? El pensamiento, digamos, oriental a la resiliencia y la gobernanza adaptativa. Y eso también implica la incorporación de nuevas medidas administrativas, ¿no? Y aquí es donde ya aterrizamos en el tema de las herramientas para la conservación después del análisis que se había hecho a los documentos. Y bueno, se define que la ciudad histórica de Santiago es un bien cultural de gran escala. Su emplazamiento espacial contempla una dinámica urbana complejísima y las herramientas que se identifican para conservarla a través de los planes que hemos visto son 6. La herramienta transversal es el SIG. Como lo ven, el sistema de información geográfica es una herramienta elemental para el análisis del territorio, ya que basándose en la cartografía permite la generación de políticas de acción para la resolución de problemas.
La información que maneja el SIG ayuda en todas las otras herramientas, pero de manera transversal y fundamental. Después tenemos las otras 5 herramientas que vienen a ser parte de un todo. Diríamos que el paraguas organizador es el plan de gestión como tal, de donde se desprende el diagnóstico y se desprende la propuesta estratégica, y de la propuesta estratégica se desprende el programa, bueno, los programas y los proyectos que pueden llegar a ser legislativos. Como ya les había hablado, bueno, el SIG, que va a ser la herramienta fundamental, es un marco de trabajo digital que permite reunir, gestionar y analizar datos para organizar, resolver y conocer el espacio donde se emplaza una ciudad histórica. El SIG es una herramienta fundamental, inclusive para poder hacer cualquier tipo de predicción, porque obviamente también ayuda a cuantificar y a cualificar la información, y también ayuda a tener un panorama de lo que podríamos planificar y hacer, a dónde vamos, ¿no? Ya abordando la herramienta número 2, que es el plan de gestión. El plan de gestión lo que hace es puntualizar estrategias para la protección del patrimonio cultural, proyecta la ciudad histórica bajo un enfoque transformador, ensamblan criterios de rehabilitación y urbanismo, generando un modelo híbrido, complejo pero eficiente. Y aquí es de donde se desprende el diagnóstico y una propuesta estratégica. Cuando hablamos del diagnóstico, necesitamos conocer, saber qué pasa en la ciudad para poder proponer respuestas. Conozcamos el problema para dar la solución. En la herramienta número 3, ya que se ve el diagnóstico, y es aquí donde vuelvo a hablar del SIG, es el análisis que ayuda a determinar el estado de la situación de la ciudad histórica. Y en el proceso de la elaboración hay estos 5 pasos, que es la recopilación de información, procesamiento de datos, organización también de los ámbitos temáticos, la elaboración de una memoria de información, identificando los problemas y las nuevas necesidades, la elaboración del diagnóstico propiamente, utilizando estos instrumentos como el FODA. Y ya es así es como que mi granito de arena, es el proceso de la participación ciudadana. Es decir, necesitamos saber qué piensa la gente, qué piensa el habitante. Las ciudades no son nada sin la gente, así que necesitamos incorporarlos. Como ustedes han visto, dentro de los planes que se habían analizado, la participación ciudadana estaba minimizada. Y nosotros en Bolivia tenemos, creo que así de manera muy automatizada, la importancia del proceso de participación ciudadana, saber qué conoce la gente, qué piensa la gente, qué no piensa, qué le gusta, qué sueña la gente, qué quiere la gente. Y es fundamental que el diagnóstico ya incorpore esas opiniones. Y obviamente todo esto viene acompañado del sistema de información geográfica. Y la herramienta número 4 viene a ser la propuesta estratégica, donde se establece pues la misión, visión, los objetivos y las políticas de acción. ¿Cuál es la ciudad histórica que queremos? ¿Cómo promovemos su revalorización? ¿Cómo evitar el deterioro de su patrimonio? ¿Cómo lo integramos? Y aquí de esta herramienta salen los programas, que es la herramienta 5, y los proyectos legislativos que vienen a ser parte de la herramienta 6. Los programas permiten aterrizar las soluciones de los problemas identificados y se enmarcan en una legislación vigente o contemplar un proyecto legislativo específico. Y ya en los proyectos legislativos, bueno, se prioriza el documento aprobatorio de un plan de gestión y se plantearán proyectos legislativos más pequeños de acuerdo a cada ámbito temático, ¿no? Aquí hay otros aspectos que salen a partir del análisis que se ha hecho de los documentos. Por ejemplo, la importancia de políticas públicas eficientes respecto al plan de gestión. Uno, que la administración pública debe aprobar legalmente un plan, porque ahorita tenemos, no se olviden, el plan del 2021 que no está aprobado, ¿no? Entonces, es solamente un trabajo de ideas y es un plan orientativo. Se desconoce por completo el diagnóstico que genera la propuesta estratégica del 97. Ese sí hubiera sido un documento supremamente importante y eso sí debería estar presentado dentro de todo lo que ha desarrollado el Consejo de Santiago. Lastimosamente, esa documentación no la puede conseguir, no sé si realmente existe, pero ha sido algo que
observado en todo el tema del análisis, ¿no? ¿De dónde vienen estas propuestas? En el punto 2, los planes de gestión tienen la obligación de proponer mejoras en los procesos administrativos. La conformación del Consorcio de Santiago exige un trabajo interinstitucional coordinado entre municipio, comunidad autonómica y gobierno, algo que es supremamente difícil hoy en día, hacer sentar a estas tres instancias para poder trabajar de manera conjunta. En el punto 3, bueno, es fundamental establecer políticas públicas que promuevan la participación de la ciudadanía. Sin la gente y sin la opinión de la gente, nosotros no podemos sentar políticas públicas ni siquiera para proteger el patrimonio. Y es fundamental incorporar este tema, ¿no? Y las reflexiones sobre la vigencia y la ejecución del Plan Especial del 97. Ante la ausencia de datos oficiales, se organiza la información cuantitativa y cualitativa de los documentos revisados y de los propuestos anuales publicados por el Consorcio y el Consejo de Santiago. Esto determina que el plan lleva vigente, ya, esto era para el 2021, lleva vigente 24 años, ya van más de 24 años. La ejecución llega al 50% hasta el 2002 y demostrando una renovación integral de la ciudad. Al 2015 la ejecución supera el 50%, pero aún habían 25 actuaciones que no habían sido ejecutadas. Y hasta el 2021 el plan aún se encuentra en ejecución. Es decir, hoy en día, después de haberle hecho un pequeño seguimiento, hay cosas que aún siguen en ejecución del plan del 97. Y abordando lo último, que son las conclusiones, bueno, se cumplen los objetivos trazados, identificando 6 herramientas y 8 ámbitos temáticos. Un plan de gestión es eficiente toda vez que cuente con una aprobación legal y una revisión periódica, pero obviamente no una revisión después de 16 años, ¿no? Necesitamos revisiones periódicas quinquenales, por ejemplo. El plan de gestión es una propuesta innovadora, el del 2021. Sin embargo, al no estar aprobado, no se conoce su eficacia y es solamente un instrumento orientativo. Es prioritario para Compostela cerrar el plan especial del 97, ya que es obsoleto y necesita renovarse, necesita incorporar aspectos nuevos, responder a problemáticas nuevas. Ningún plan, esa es otra conclusión, ningún plan contempla acciones de restauración, mantenimiento, conservación urbana de la Catedral de Santiago, que es el corazón de la ciudad, básicamente. Otra conclusión, la gestión de la UNESCO y de Atlas WH es limitativa, ya que solo trabajan ciudades patrimonio mundial. Es decir, que si yo me acerco a, como, no sé, Municipio de La Paz, por ejemplo, a querer que estas dos instituciones me ayuden, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no somos patrimonio de la humanidad y se quedó ahí corta la situación. Y finalmente, el último punto, el plan de gestión y el SIG son herramientas versátiles al momento de establecer un enfoque de conservación patrimonial, lo que las hace replicables y exportables. Y finalmente, haciéndole un seguimiento cortito a lo que todavía tiene Santiago en su plan de gestión, pues resulta que el 2018 se había aprobado una modificación puntual para el plan del 97. Sin embargo, ha sido impugnado este plan y posteriormente fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia debido a que había una omisión al momento de que este documento no había sido presentado públicamente, es decir, no se lo conocía, no había una retribución propiamente de la población. Entonces, en junio del 2024, se anuncia la suspensión de la reforma del Plan Especial de Protección del 97. Y hoy en día el plan del 97 sigue vigente y se encuentra en obsolescencia por completo. Es urgente, ¿no?, su determinación, es urgente su actualización. Y ese es el estado de situación actual del Plan de Santiago. Bueno, esta es la bibliografía que ha quedado por aquí. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que no haya sido pesada la presentación. Muchísimas gracias, querida Aida. No, realmente ha sido muy interesante. Es otra metodología de trabajo y lógicamente también
es importante conocer cómo se ha ido trabajando o cómo otras ciudades están trabajando también sobre su patrimonio, ¿no? Y ver cómo vamos y comparando con nuestras ciudades y con todo lo que vamos haciendo, ¿no? Vemos que no por ser ciudades europeas tampoco están tan bien como digamos, ¿no? Exentas. Sí. Y bueno, compartiendo criterios y experiencias, sobre todo en esto de lo que es formar y hacer conocimiento, hacer investigación, ¿no? Generar información. Por favor, dejo abierto y te dejo, por favor, con el público para las preguntas correspondientes. Eh, ya vamos empezando con las manitas levantadas y en esta oportunidad ya te dejo yo para que tú puedas interactuar con la gente y los invitados. Perfecto. Gracias, Paulita. Carlos Fernando Moscoso. Adelante. Aquí, buenas noches. Hubieron dos cositas bueno, hubieron muchas que me interesaron de la exposición, pero las que me acuerdo ahorita, que son dos. Una es, bueno, como habitante de una ciudad patrimonio de la humanidad, yo me pregunto una parte en la que usted dijo que era primordial el tema de tratar con los habitantes de la ciudad la gestión del patrimonio. Entiendo que en Europa es poco probable, pero ¿qué pasaría si en el hipotético caso la población dice no quiero? O sea, lo tumbemos todo el centro histórico. Si eso pasara, ¿qué acciones se tomarían? ¿Habría que concientizarlos para que no pase o hacerles caso y demoler el centro histórico, ¿no? Es un caso obviamente extremo, ¿no? Pero se entiende más o menos la idea. Y la otra pregunta era sobre la UNESCO. Hay una parte en las conclusiones en las que dijo que las gestiones de la UNESCO, ¿hay alguna manera de conseguir gestiones de la UNESCO? ¿De qué manera ayuda para las ciudades que son patrimonio de la humanidad? Gracias. A tu primera pregunta, lo más importante, creo yo, para que las personas se identifiquen con su ciudad es fundamentalmente la valorización y la educación. Y eso parte desde los niveles escolares, ¿no? Ahora, te pongo el ejemplo de La Paz. Nuestra ciudad está totalmente deteriorada y hay una desvalorización terrible, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice deberían tumbar las casas viejas y ya que no nos importe nada. Y obviamente es triste, ¿no? Porque no hay un programa de educación para revalorizar nuestro patrimonio. En el tema, digamos, de las ciudades que son ya identificadas como patrimonio mundial, estas declaratorias vienen siendo trabajadas durante tanto tiempo que responden ya a una identificación como tal de la sociedad. Entonces ya es mucho más, ahí ya sabes que la gente sí está identificada con su patrimonio. En el caso, por ejemplo, de las ciudades europeas, las que son declaradas, la mayoría de la gente tiene esta cultura de protección del patrimonio, entonces nunca o sea, nunca he divisado allá, incluso aquí, digamos, por ejemplo, en Sucre y en Potosí no he divisado que la gente esté como en contra de proteger su patrimonio, más bien hay mucha exigencia, y creo que la educación es fundamental para que la gente siga transmitiendo esta valorización por la historia patrimonial y por la historia de la ciudad, meramente. Ahora, tu segunda pregunta, pasa, que aquí hay algo muy interesante, cuando la UNESCO declara una ciudad patrimonio de la humanidad, el gobierno central es el que se encarga de hacer el plan de conservación, el plan de gestión, para proteger el bien. Obviamente no solo en temas del centro histórico o de una ciudad histórica, ¿no? O sea, para cualquier bien declarado patrimonio. Entonces, es ahí donde surge el tema de que el gobierno tiene que tener la voluntad de poder hacer este plan y va a recibir ciertos controles por parte de la UNESCO. Ahora, este tema del plan del 2021, que tiene, por ejemplo,
Santiago de Compostela, este plan que es hecho por la UNESCO y por esta organización, este programa Atlas, es una solicitud que hace el consorcio de Santiago, que no te olvides que son las 3 instancias que se unen para solicitar este apoyo y realizar este documento. Entonces, ahí es donde sí hay una conversación, hay una solicitud, hay una intención de renovar el plan especial del 97. Entonces, cuando hay ya una conversación, una coordinación interinstitucional, yo creo que ningún organismo internacional te va a decir que no. Y de hecho, aparece este programa Atlas que se enfoca en generar estrategias de sostenibilidad solamente en ciudades históricas. Pero obviamente este programa es de la Unión Europea, ¿no? Entonces, es más complejo que tengamos un programa parecido, pero en Sudamérica, ¿no? Obviamente es una respuesta que se ha dado en la Unión Europea, pero nosotros yo creo que fundamentalmente en Sudamérica lo que falta es voluntad política para hacer este tipo de organizaciones, programas y convenios. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, Arque, gracias. Y la primera pregunta era principalmente porque yo sí he visto, yo vivo en Sucre, yo sí he visto mucha y cada vez más detracción a la conservación del patrimonio y lo preocupante es que la mayoría es de dueños de inmuebles patrimoniales y cada vez va en crecimiento. Y no sé si será la mayoría o será la minoría o será la mitad. No hay un estudio que nos diga, ¿no? Pero hay harto. Y en las redes sociales la manifestación es bastante visible, sobre todo, tanto en noticias como en videos y otro tipo de publicaciones, digamos, que van en pro del patrimonio. Es preocupante el crecimiento de estos pensamientos en una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Entonces, mi pregunta, o sea, mi pregunta iba orientada a eso, ¿no? Si bien probablemente en 1991, cuando Sucre fue declarada Patrimonio de la Humanidad, ya tal vez toda la población tenía cierta identificación con el patrimonio, creo que ha comenzado a cambiar y es preocupante. Entonces, me da miedo que en algún momento llegue a ser la mayoría de la población, porque además mucha gente se va de Sucre. Entonces, me da miedo que la gente que se quede es la que no le gusta. Y que en algún momento, si la mayoría de la población quiere, o sea, eh, se, 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 se le haga caso a la población y chao. Y entramos en lista en riesgo y después de la lista en riesgo nos quitan el título, ¿no? Claro, efectivamente. De todas maneras, como tú dices, lo que pasa es que del 91 a la actualidad, eh, la ciudad histórica a nivel administrativo ha tenido, desde el hermoso PRAS, que era el plan eh, para protección de la ciudad histórica, a no tener ningún documento de director. Y ahí es donde también uno se pone a pensar qué pasa con las autoridades, porque parte de los programas educativos, parte de los programas para generar planes, legislación, etcétera, etcétera, tienen que partir del área administrativa territorial y también de las instituciones públicas. Entonces, ahorita yo creo que estamos en una crisis cultural muy, muy fuerte. Evidentemente la crisis en Bolivia es económica, pero la cultura también ha sufrido bastante estos últimos 10 años, quisiera decir. Y ha decaído muchísimo. Hay mucha gente que ya está en contra total del patrimonio. Imagínate si en Sucre ya están hablando así, tú te imaginas cómo nos encontramos en La Paz, es peor. Y realmente es preocupante porque lo que necesitamos nosotros son personas, esperemos que las nuevas gestiones nos traigan personas más responsables con la cultura y con nuestro patrimonio y que no terminemos perdiendo Sucre como ya está en la lista Potosí. No sé si alguien más tiene preguntas, comentarios.
Hola, Inti. Aida, ¿qué tal? Buenas noches. Muy agradecido por la exposición de tu trabajo. Quería hacerte una pregunta puntual. Te comento que estoy, bueno, trabajando en el tema de mi tesis y de manera accidental estoy cayendo en las teorías de una referencia en texto de Cristaler, que habla, bueno, acerca de la disposición y el armado sistemático de los centros urbanos, ¿no? No precisamente habla de los centros históricos como tal, pero hace una esquematización bastante geométrica acerca de los radios de influencia que pueden ser analizados a partir, digamos, de Santiago de Compostela como centro histórico. Y aquí surge mi pregunta. ¿Cuál ha sido, digamos, en el tiempo de este trabajo que se ha tenido ya con bastantes años a las otras poblaciones cercanas? ¿Cuál ha sido tal vez los cambios? Porque sabemos que un centro histórico, en este caso, tiene una influencia tan grande y bueno, si no me equivoco, creo que hay tres rutas de peregrinos, una es por Portugal, otra es por Francia, otra es por España, todas confluyen en Santiago de Compostela, pero muy poquito se habla, por decirlo así, de las regiones próximas como Noya, como Camariñas, Carvalho. Entonces, más o menos quería saber cómo va la importancia y la influencia que tiene este tratamiento con esas poblaciones próximas. Gracias. Gracias, Inti, por la pregunta. A ver, es un poquito más complejo que eso. Como has visto, no sé, en los planitos que les he mostrado, realmente a ver, Santiago no es muy grande como ciudad, ¿no? Les digo, a ver, el centro histórico de Santiago uno se lo puede pasear pues, tranquilamente en un día, puede conocer todo. La cosa es tener el tiempo para visitar todo lo que integra el centro histórico. Y como han visto, está la almendra y lo que viene después ya es la ciudad moderna, que viene a ser del siglo XIX, y después está las afueras, digamos, de Santiago de Compostela, donde ya estarían la parte mucho más eh, postcontemporánea, digamos, postmoderna. Y ahí, cuando uno visita la ciudad, se da cuenta que es bien pequeñita, ¿no? Y de hecho, todos los asentamientos que vienen después del siglo XIX, no, voy a hablar un poquito posterior, los asentamientos, digamos, siglo XXI, incorporan ya varias extensiones de tierras, como si estuviéramos viendo incluso una especie de casas de campo. Es súper interesante, ¿no? Una dinámica bien distinta. Es como si la ciudad al expandirse hubiera perdido hasta incluso densidad poblacional. Ahora, referente a cómo se integran las otras ciudades que rodean Santiago, hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. Si bien Santiago de Compostela es capital de Galicia, hay una ciudad también supremamente importante que ha llevado toda esta parte administrativa y económica de Galicia a una parte concéntrica. Es como tener un Santiago, un Sucre y una La Paz, digamos, ¿no? Esta ciudad se llama A Coruña, que está al norte de Galicia. Entonces, hay muchas cosas que se han, digamos, desconcentrado del propio Santiago. Y las ciudades que están alrededor, que son mucho más pequeñas, las que mencionas, sí se conectan a través del Camino de Santiago. Pero el Camino de Santiago, como, bueno, los más conocidos son tres, pero en realidad creo que son más de cinco, porque viene el camino inglés, el portugués, el francés, el de el dorado, ¿qué se llama? O el del oro, que viene desde Andalucía. Sí, son como cinco caminos, es bastante extenso. Entonces, cada camino eh, establece una red para poder eh, establecer una conexión con todos los pueblos que están alrededor. Y no solamente los pueblos que vienen a ser parte de Galicia, sino también los que son parte de Portugal y que son parte de la comunidad de Castilla-León, Navarra, eh, parte también creo que ahí arriba también tenemos, ¿cómo se llama? La Rioja, ¿no? Parte del norte de España. Entonces, sí
los caminos de Santiago son puentes de conexión supremamente importantes, no solamente por un tema turístico, sino por un tema de servicios y también de retroalimentación, digamos, de todo lo que es el itinerario propiamente. Ahora, si tú estás tomando el ejemplo de Santiago y de cómo este impacto urbano se lleva a cabo a través de los caminos de Santiago, hay un documento que yo he utilizado mucho en, en, en la tesis que se llama Conservación del Patrimonio Cultural, Teoría, Historia y Principios y Normas. Es bastante gordito, es de González Varas, y ahí sí te describe realmente cómo es este impacto a través de los caminos de Santiago. Es bastante interesante. Si te sirve, yo te lo puedo prestar porque realmente yo me lo traje de España y te lo puedo prestar, Inti, si lo necesitas. Te agradezco mucho, Aira. Si lo pudiéramos no solamente compartir conmigo, sino con mis compañeros, bueno, vamos a Es hacerlo. un poco gordito. Si alguien quiere hacerle ahorita les voy a mostrar en este momento. Si quieren hacerle, si quiere alguien sacarle foto y escanearlo, subirlo, pues bienvenido. Te agradezco mucho, Aira. Gracias. No, de nada. Alejandra, estás con tu manito levantada. Sí, sí. Buenas noches, arquitecta. Bueno, dos puntos importantes que quería consultarle. El primero hace énfasis en la inmaterialidad de todo lo expuesto, ¿no? Mi consulta es si tiene algún consejo, algún tip. Pasa que mi tema, si bien no es nada parecido a lo que usted ha expuesto, me está costando mucho encontrar un equilibrio o encontrar una relación entre la inmaterialidad de las costumbres con lo urbano existente, ¿no? Me cuesta mucho encontrar una relación. No sé si me puede dar no sé, consejo o tip que me pueda servir para poder relacionar más, encontrar una relación. Y bueno, segundo, que igual no tiene que ver con mi tema, pero me hace mucho recuerdo en Tarija y la procesión de la fiesta grande, ¿no? Escuchando su exposición, me doy cuenta muchas deficiencias que obviamente como ciudadanos no nos damos cuenta que es el impacto urbano y cómo esto llega a chocar, ¿no? La fiesta grande es una de las fiestas más grandes que tenemos los tarijeños y no hay acompañamiento urbano, ¿no? Ahora sí me puedo dar cuenta con lo que usted ha expuesto, cómo debería manejarse. Si bien entiendo que usted no me va a poder decir así, dando puntos específicos, pero sí quisiera saber por dónde se podría empezar, ¿no? No tengo una respuesta para eso. Dime si te... Perdón, era mi Siri, pero se activó. Entonces, no sé si me dejó entender y me podría... A ver, hay que entender que todo tema inmaterial tiene un soporte material. Por ejemplo, utilizando Santiago de Compostela, en el momento que se define, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad a partir del túmulo de Santiago, del sepulcro de Santiago, existen ciertas cosas que van surgiendo, como la cultura eclesiástica alrededor del túmulo, que es lo que va generando la ciudad, ¿no? De manera concéntrica. La cultura eclesiástica, como tal, incluye desde relatos, tradiciones propiamente cristianas, pero también formas de vida, comida, cantos. De hecho, hay algo muy, muy bonito en Santiago que el grupo de la Casa de Troya se llama, que es un grupo de gente de la Universidad de Compostela que canta tunas, ¿no? Así como en la Universidad Católica aquí. Y la mayoría son cantos tradicionales medievales, ¿no? Y que devienen
de, de cantos tradicionales que también vienen de historias católicas y de cantos propiamente de la cultura eclesiástica de esa época y que hoy en día sobreviven. Todo este aspecto es totalmente inmaterial, es intangible, no viene asociado. Y creo que eso es lo más importante, cómo la ciudad y cómo también un inmueble puede darte el soporte para el uso y el soporte para la producción de tradiciones. Es ahí donde hay el encuentro de la inmaterialidad asociada. Si no hubiera, si tenemos una iglesia y nadie la usa, entonces nadie va a crear, porque el principal centro de creación de cultura es el ser humano. Entonces, todo lo que nos rodea se presta para que nosotros produzcamos y nosotros hagamos cultura. Entonces, esa es la principal parte, yo creo, para enfocar tu trabajo. Ahora, respecto a lo que preguntabas de Tarija, yo creo que las fiestas, por ejemplo, cualquier tipo de entrada, o cualquier tradición que se lleve a cabo en la calle propiamente, no necesariamente es que necesita un apoyo urbano, simplemente que la administración pública tiene que ser consciente de estas tradiciones para poderlas incorporar en ciertos programas. Y el recogimiento, digamos, y la propia forma de expresión no tiene que ser sujeto a lo que dice o lo que establece una ley, porque eso se va armando de manera, digamos, automática, porque es un reconocimiento de un grupo social que después es reconocido de manera legal. Pero, por ejemplo, no necesariamente tiene que estar acompañado de alguna determinación urbana. Ya de por sí, por ejemplo, en Gran Poder, nosotros bailamos en la calle al Señor del Gran Poder, se apropian de las calles, y esto no necesariamente ha nacido con un apoyo ni administrativo, ni siquiera de la propia estructura urbana, simplemente ha sido algo natural. Entonces, hay que dejar de pensar que todas las expresiones materiales que se dan en la calle propiamente tienen que nacer con un cierto apoyo. Simplemente surgen, simplemente se dan en una naturalidad y después se va armando lo demás. Simplemente el área urbana, el contexto urbano o el contexto natural es lo que da el soporte a la cultura, básicamente. Gracias. Ahora, ¿quién más estaba con sus manitos levantadas? De nada, de nada. Jerónimo. Jerónimo. Sí, yo quería apoyar su declaración sobre el tema del patrimonio material y la ciudad. Es decir, hay un concepto de que se establece que la ciudad es la máxima expresión de la cultura del hombre. O sea, todo lo que la ciudad contiene es el quehacer del hombre, y dentro de ese quehacer está su patrimonio cultural o está sus expresiones artísticas y materiales. Entonces, desasociar el territorio de la ciudad con el quehacer del hombre es desarticular al mismo patrimonio material. ¿Sí? Tal vez no podemos enmarcar el patrimonio material al aspecto de la ciudad, porque también está el aspecto rural, las ciudades rurales o los asentamientos rurales, ¿no? Sin embargo, para fortalecer esto, si entendemos cómo suben las ciudades, qué es lo que le impulsa a las ciudades, desde la teoría urbana se establece que las ciudades están especializadas. En el caso de Santiago Compostela, es una ciudad que se mueve desde el marco religioso, a través de los movimientos de estos peregrinajes que se hicieron en la antigüedad, pues le da una connotación a lo que el gran escritor, arquitecto italiano Aldo Rossi, el famoso Gino Loschi. Es decir, cada ciudad tiene su genio, tiene sus características, tiene su vocación. Entonces, hay que estudiar primero la ciudad y entenderla en ese proceso cultural realmente qué fue lo que la originó.
muchas de nuestras ciudades, de nuestros hermanos antiguos, de nuestros hermanos indígenas, eran ciudades también desde una perspectiva cosmológica religiosa, dedicada a sus dioses, ¿no? Entonces, no podemos desasociar el tema de la ciudad o el entorno urbano del proceso cultural que el hombre genera en tiempo y espacio. Totalmente de acuerdo, Jerónimo. Muy bien, gracias por tu intervención. ¿Alguien más? No sé si alguien más alguna pregunta. No, pues listo. No sé si alguien más tiene alguna consulta, si alguien más quiere realizar alguna pregunta. Bueno. Nuevamente agradecerte, querida Aida. Creo que todos hemos estado muy atentos a la conferencia que nos has dado el día de hoy. Realmente un tema apasionante. Siempre hablar de centros históricos, áreas urbanas es muy interesante. Y sobre todo lo que nos hayas mostrado tu investigación de Santiago de Compostela. Agradecerte nuevamente tu presencia, tu participación, que hayas sido parte de esta maestría, lo hace mucho más enriquecedor. Ya lo conoces el tema y obviamente has estado involucrada con los maestrandos. Muchas gracias por ser nuevamente parte de esto, invitarte a que siempre estés con nosotros hasta el final y bueno, agradecerte nuevamente. Y a todos ustedes, bueno, ya saben, estamos en este ciclo de conferencias que forman parte del proceso final de la maestría en patrimonio cultural. Ya próximamente serán los maestrandos los que empiecen a compartir sus avances, su conocimiento a la gente y posteriormente sus trabajos finales. Bueno, la próxima sesión va a cambiar, va a empezar a ser los días martes, puesto que ya el taller de tesis está muy pronto por comenzar y van a empezar a ser los días jueves. Entonces, la siguiente sesión estaremos también con otra tesis de maestría muy interesante que estará hablando sobre lo que es la imagen urbana y estará la arquitecta Janet Barrita con nosotros también, que ha sido parte de la primera maestría en patrimonio cultural, así que los estaremos esperando. Será el día martes, justamente, si no me equivoco, la fecha por mi memoria es el martes 16 de septiembre. Están todos cordialmente invitados y ya saben, síganos en las redes. Esto va a estar en el YouTube abierto al público y nuevamente Aida, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Paulita. Más bien, muchas gracias. Gracias por recibirme de nuevo. Ya me siento parte de la familia. y no, nada, yo encantada realmente de mostrarles lo que es Santiago, porque yo le agarro un gran cariño a la ciudad. De hecho, estoy con muchas ganas de yo hacer el Camino de Santiago y realmente les digo, si tienen la oportunidad de ir, vayan, porque este es un lugar demasiado mágico como para no mostrarlo, y haber hecho la maestría ya ha sido realmente un privilegio. Y bueno, ya saben, a los chicos de la maestría, si hay algún valiente que quiera escanearlo, presto, me contactan y yo se los presto sin problema. Por favor, y así lo compartimos en la maestría. Sí, ¿no? sí, entonces, sí, con mucho gusto. Y realmente espero que los trabajos estén yendo bien encaminados y por lo que necesiten, tienen mi teléfono, me llaman sin problema. Siempre los voy a estar apoyando, mucho gusto. Rosana nos dice que cuál es el nombre del libro, por favor. Conservación del patrimonio cultural, teoría, historia, principios y normas. El autor es el Ignacio González Varas. Ok, Jerónimo, por favor. Sí, una consulta. La presentación que usted hizo de Santiago Compostela, ¿existe algún link del municipio que uno pueda entrar y pueda hacer investigación ahí dentro de la web?
porque en España hay algo que yo admiro mucho, no sé si todos los municipios tienen esa gran ventaja, en que ellos tienen un reservorio, un repositorio de información o de trabajo que hacen los municipios. Entonces uno puede entrar ahí y bajar la información o descolgarla y convertirla en el sistema PDF. Sí, lo que usted me ha presentado. Sí, Antonio. ¿Sí? Sí, el concello, que es lo que equivale a la alcaldía de Santiago, es la que tiene la mayor cantidad de información que he encontrado, y el consorcio de Santiago también. El consorcio, el concello y la Xunta, que se escribe con X, Xunta, digamos, de Galicia también. Esos tres tienen portales bastante completos para todo el tema de patrimonio gallego. Fantástico, gracias, Cinti. Entonces, vamos a ir viendo de poder entrar a las páginas. Voy a ver de conseguir los links para mandarles, como siempre. Yo te paso los links, Paulita, también están en favor. tu biografía. Paulita, también yo creo que Inter nos acaba de colocar una nota diciendo que ya colocó una información vinculada al tema de la exponente, de la arquitecta Aida María. Súper, muchísimas gracias, ya saben. También en la página de WhatsApp. Gracias a todos, agradecer nuevamente su presencia y bueno, nos estaremos viendo el martes, por favor. Gracias, Aidita. Que les vaya muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por su atención. Un gusto como siempre. Buenas noches. Gracias. Chao, Aida. Chao, Paulita. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches a todos. Un placer como siempre. Gracias.